Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a cada uno de ustedes. Muy contentos de las visitas que nos proporcionan. Estamos contentos de poder compartir algunos aspectos de la palabra de Dios. Les saludo en el nombre del Señor, gracia y paz. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo son los juicios de Dios, un tema interesante ya que muchas veces a Dios se nos presenta, ¿verdad? Como un Dios sentado en un trono celestial, bajo un colchón de nubes, ¿cierto? Tremendo, imponente, grande, poderoso, eh, esperando muchas veces que nos equivoquemos para ahí poner una sentencia en nuestras vidas. Me parece que es muy importante que podamos hablar sobre este tema. Yo la verdad es que quiero mostrarte otra mirada, ¿cierto?, de cómo es Dios y cómo son sus juicios. Para eso quiero invitarte a abrir tu Biblia. Ya quiero que puedas mirar tu Biblia en, en el Evangelio de Juan. Y para hablar de cómo pueden ser los juicios de Dios, es que vamos a mirar un juicio. Vamos a mirar un juicio. Vamos a buscar el libro de Juan, como dijimos, en el capítulo 8. De hecho, tiene un título ahí. Se llama La mujer adúltera. Y está en un contexto, en el contexto de un juicio a María Magdalena. En ese juicio Jesús cumple dos roles importantes que es como nosotros vemos también a Cristo. Porque así lo entendemos, ¿cierto? En ese sentido vemos a Jesús como el abogado de esta mujer adúltera, de María Magdalena, pero también lo vemos como el juez. ¿Por qué decimos que es un juicio? Porque tenemos algunos aspectos que podemos mirar. Hay una acusada que es culpable, decimos claramente que es así, y desde el verso 53 en adelante empieza a expresar algunos aspectos. Dice, y cada uno se fue a su casa. Él está contando otra situación anterior, pero ya en el verso, eh, en el verso 1 en adelante dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, sentándose, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ya, miremos aquí algunos puntos. Por la mañana volvió al templo, Jesús había estado, ¿cierto? Había estado en el monte de los olivos, donde le gustaba pasar también. Ya había en un contexto, ya había tenido algunos encuentros, ¿cierto?, con los fariseos y los escribas, y en esta oportunidad vienen nuevamente los escribas y los fariseos, y en esta oportunidad le traen una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Nos llama la atención inmediatamente frente a la ley judía, la ley mosaica, la paga del pecado es muerte. Quiero para que tú puedas revisar, en el libro de Deuteronomio nos da claridad frente a este aspecto. El libro de Deuteronomio. Quiero que mires en el libro de Deuteronomio en el capítulo 22, verso 22. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Bien, bien potente la situación, Deuteronomio 22, 22. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, ambos morirán.
el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Los escribas y los fariseos sorprendieron el acto mismo y ya faltaron a la ley mosaica porque solo llevan a uno de los dos. La mujer estaba acostada cometiendo el acto de adulterio con un hombre, no con... Y quizás algunos estudiosos, algunos teólogos mencionan que el hombre estaba ahí mismo, dentro de los que estaba enjuiciando, estaba ahí cumpliendo esa labor dentro de los escribas y fariseos. Extraño, ¿verdad? Ya nos parece algo muy extraño. Entonces dice, ¿verdad? En el libro, como decíamos, de Juan, que maestro le dijeron, poniendo a la mujer, los escribas y los fariseos, dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y Cristo podría haber dicho, ¿y dónde está el hombre? La ley de Moisés es bien clara, en Deuteronomio 22 dice que es el hombre y la mujer las que deben ser apedreados para extirpar el mal de Israel, ¿cierto? El hombre que se acostó con la mujer, como leímos, ¿cierto? Y la mujer también. Incluso hacen más énfasis en el hombre, el que está cometiendo el acto del adulterio. Podría haber dicho Jesús, ¿y qué pasó con el hombre? ¿Dónde está? ¿Se arrancó? ¿Se escapó? Pero Jesús no hace eso y no entra en el juego de ellos. Dios, para dejarte muy claro, da la potestad a Cristo a juzgar. Quiero que busques en Juan 5, un poco más atrás de Juan 8 de lo que estamos leyendo. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan, 22 y 23. De hecho, del versículo 19 lleva como un subtítulo la autoridad del Hijo. Seguramente en la versión de tu Biblia también lo tiene. Pero vamos a poner énfasis en el verso 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ya, quiero que te cambies inmediatamente ese parámetro que está en tu cabeza, esa lógica, ¿cierto? Ese pensamiento de ver a Dios tan lejano, tan distante como un ser enjuiciador, tremendo, de una barba blanca, un ser celestial, como un hombre gigante enorme que está mirando, que te equivoques. Claramente, como leímos en el capítulo 5, verso 22 y del 19, que la gente está expresando esta mirada, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Cómo está? ¿Te cambia un poco la perspectiva? ¿Quién es el que te va a juzgar? Como bien mencionamos al principio, en esta situación Jesús es abogado y también es juez. Por eso el Cristo tiene la autoridad de juzgar. Este juicio es una antesala al juicio del cielo. ¿Es un juicio verdadero? ¿Es un juicio simbólico que te está expresando cómo va a ser el verdadero juicio? ¿Cierto? Quiero que, antes de continuar el relato, vayas a Apocalipsis 12, 17, que también hay una representación ahí. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer en este caso representa una iglesia, dice, pero entonces el dragón
Satanás, ¿cierto? Se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, una iglesia que ha fallado, que se ha equivocado, que a través de la historia ha confundido las cosas, que se ha equivocado, que le ha fallado a Cristo, pero se llenó de ira contra ella y contra el resto de su descendencia, principalmente con los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. La Iglesia Bautista del Séptimo Día tiene esas características. Miran a Cristo, ¿cierto? Tienen el testimonio de Cristo y guardan sus mandamientos. Jesús, juez y abogado, Él paga por nosotros. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Él dice que lo vino a libertar. Yo no he venido a condenar al mundo. La función de Jesús, según el libro de Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente. Romanos 8, del 31, dice al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Como te dije, Jesús es nuestro abogado, está intercediendo Él nos va a justificar, Él nos va a defender en el juicio, pero también nos dará juicio, nos dará una sentencia. Intercede, justifica. Interesante, varios aspectos de este juicio. Quiero mostrarte otra situación también en el libro de Zacarías. Quiero llevarte al libro de Zacarías. En el capítulo 3, el libro de Zacarías es el último del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. Busca el capítulo 3, versos del 1 al 5. Lleva como título Visión del sumo sacerdote Josué. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová. En algún momento vamos a saber quién es el ángel de Jehová, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satán, mira qué interesante, ¿eh? En el primer verso dice, el cual estaba delante de él, el ángel de Jehová, y en el segundo verso dice, Jehová te reprenda. Entonces dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda. Mira qué interesante. Entonces dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda. Ángel de Jehová, Jehová dice a Satanás, Jehová te reprenda. Interesante, ¿eh? Interesante. Entonces, Jehová te reprenda, Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel de Jehová que mencionamos, y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Qué interesante este ángel de Jehová que quita pecados. ¿Tendrán todos los ángeles la autoridad para hacerlo? Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala, y el ángel de Jehová seguía en pie. ¡Wow! Este ángel de Jehová, que también dice Jehová te reprenda, y que también se habla como a sí mismo como Jehová, cambia las vestiduras limpias de pecado a este sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote representaba al pueblo. Eso es lo que hacía, esa era la función sacerdotal del sumo sacerdote, que una vez al año, en el día de la expiación, representaba al pueblo y todo el pueblo y a todo ese pueblo en el día de la expiación. Wow. En el libro de Isaías también quiero llevarte. Libro de Isaías, en el capítulo 61, de Isaías 61, verso 10, dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 61? En el verso 10, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. Un ángel de Jehová, que tiene la misma autoridad que Jehová, que se llama a sí mismo Jehová, que cambió las vestiduras del sacerdote Josué, y que más encima le perdona los pecados. ¿No te parece interesante? El sumo sacerdote, como bien decíamos, representa eso. Las vestiduras de salvación, decía Isaías. Jesús quiere darnos salvación y que andemos en su ley, ¿cierto? En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, él llama a esa ley la ley de la libertad. Jesús señala a esa mujer adúltera como una representación de la iglesia que le dice anda y no peques, anda y no peques. ¿Y sabes qué? Te cuento, esa mujer que fue perdonada en esa situación, si tú lees en el libro de Juan, en el capítulo 8, te vas a dar cuenta que Dios hizo eso. Dios hizo eso. Jesús hizo eso. ¿Qué es lo que hizo? Con esa autoridad que leíamos 3 capítulos antes, perdonó sus pecados. Primeramente, escribió, ¿cierto? Dice, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Si Jesús les decía algo, podrían haber dicho los escribas y los fariseos, este está faltando a la ley de Moisés. Si ejercía un juicio contra ellos podrían haber dicho, este está haciendo un juicio cuando la autoridad lo tiene Roma y está expresando esa situación. Entonces, no cayó en el juego. Jesús primero no cae en el juego, no juzga esa situación, no le falta no falta a la ley de Moisés, no falta a la ley puesta por los hombres en esa situación, que era la ley de César. Pero ¿qué es lo que hace? Se inclina y escribe en tierra los pecados de estos que estaban.
Dice, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, escribió en tierra para oír. ¿Y qué es lo que hizo ahí? Escribió, está haciendo un juicio. Ya otra vez una mano también escribió. En 3 oportunidades se habla de que una mano escribió. Cuando se escribe la ley en el monte Sinaí, en el monte Sinaí se escribe la ley por los dedos de Dios. Cristo en esta oportunidad escribe y en otra también lo hace. Hay una mano que ejecuta un juicio, un dedo que ejecuta un juicio en el libro de Daniel. Y en esa oportunidad el reinado de Babilonia cae y los medos y persas toman el imperio babilónico siendo un reino inferior porque ya Dios había puesto una sentencia, un juicio. Mene, mene, uparsin, como todos conocemos. Y se cambia un reino grande que había sido inmortalizado por Nabucodonosor en su hijo, más bien su nieto, que en realidad era su nieto, por estar bebiendo, usando, ¿verdad?, elementos sagrados obtenidos del templo de Jerusalén, se condena a sí mismo y en esa misma noche pierde su reino frente a los medos y los persas. Interesante, ¿eh? Y otra vez que ocurre una situación como esta es cuando Jesucristo, como bien leímos, tiene autoridad para hacer un juicio. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Él, ¿qué es lo que hace? Escribe un juicio, pero un juicio distinto. El juicio de Cristo es diferente. El juicio de Cristo es de amor. No quiero dejarte con la duda de lo que quiere decir mene mene tekel uparsin, ¿cierto? Que es la escritura en la pared, para ponerte un poquito más de contexto, que como lo explica Daniel en las palabras. Entonces él explica que esas palabras traducidas significan que estaban contados los días de Belsasar y sería dispuesto su reino para ser fraccionado y entregado a otros. Los juicios de Dios son distintos, son muy diferentes. ¿Sabes qué? Esta mujer recibió consuelo y todos estos que vieron sus pecados escritos en el suelo se fueron retirando, botando las piedras, lanzando las piedras al suelo, no se sintieron dignos de condenar a nadie y se fueron retirando uno a uno. Desde los más viejos, que posiblemente eran los que tenían más pecados, porque tenían más historia en sus vidas, hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: No, ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno, anda y no peques. Muchos dicen que el no peques más fue agregado. Creo que por lo que se dice, el original dice:
anda y no peques. ¿Y qué te da sentido de esto? Es que esta mujer volvió a pecar. La escritura cuenta que después esta mujer, María Magdalena, se le expulsó 7 demonios. La misma que fue perdonada, dice que también se le expulsó 7 demonios. O sea, no solamente tuvo un encuentro con Jesús. Muchas veces cuando tenemos un encuentro con Jesús y Él nos liberta y perdona nuestros pecados y su juicio es de amor, podemos volver a caer. No es la idea, ¿cierto? Pero nuestra naturaleza nos lleva a esa situación. Lucas 8, verso 2 nos menciona esto. Marcos 16, 9. Vamos a elegir a uno de los dos para poder leerlo. ¿Ya? Y es que cuando tú aceptas a Cristo, su perdón, su amor y su juicio, también te puedes volver a equivocar. No es lo que el Señor quiere, no es lo que tú te propones en tu corazón, pero puede ocurrir, como pasó con esta mujer. Y es ahí donde tú también tienes que aprender a perdonarte, a saber abandonar eso. Porque dice también en Lucas, en el Evangelio de Lucas 8, dice, y algunas de las mujeres que habían sido sanadas de los espíritus malos y de las enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, se le habían salido 7 demonios. Esta mujer que había sido perdonada por Cristo, que vio que no hubo condenación y que le dijo, ni yo te condeno, y que ese fue el juicio de Dios, volvió a equivocarse y volvió a fallarle a Dios, e incluso en otra oportunidad Jesús quita 7 demonios más. El Señor, cuando te perdona, te puede volver a perdonar. Y así son los juicios de Dios, muy distintos a los juicios del hombre, muy distintos a los que van con una piedra a destruir tu alma, a destruir tu ser, a los que te condenan, a los que solamente llevan a uno, como pasó en esa oportunidad. ¿Dónde estaba el hombre? Quizás uno de los que estaba con una piedra, quizás la más grande para que esta mujer no pudiese hablar nada ni defenderse. Pero el amor de Dios es diferente y es diferente para tu vida, y Él te puede perdonar una vez y te puede volver a perdonar. Así es el amor de Dios, así son los juicios de Dios. Conoce al Señor. Quiero invitarte a poder orar. Querido Señor, tú que en alguna oportunidad escribiste, Señor, primeramente tu ley, escribiste un juicio para la nación de Babilonia y que escribiste los pecados de los que condenaban a María Magdalena. En Él, en ti, Señor, es que queremos poder vivir el juicio. Tú eres nuestro abogado, pero también eres nuestro juez, Señor. A ti se te dio el juicio, es a ti en quien queremos tener un abogado y juez, porque sabemos que tú eres el único que puede hacerlo. Y si bien muchas veces nos has librado y no has permitido que las personas nos apedreen, también, Señor, podemos fallarte nuevamente y tú nos vuelves a perdonar e incluso expulsar los demonios que tenemos en nuestras vidas. Señor, libértanos, permítenos, Señor, vivir los juicios. Pon tú esas vestiduras blancas que
que hablaba, Señor, Isaías. Hazlo tú, límpianos, Señor, como lo hiciste eh, con el sumo sacerdote Josué. Permite, Señor, ser limpiados por tu palabra, por tu amor, y que realmente sean tus juicios los que puedan desarrollarse en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos sin ningún mérito, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje y espero que puedas mirar a Cristo como ese Dios cercano que te perdona, que no te enjuicia, que te dice ni yo te condeno, anda, ve en paz y nuevamente puedo volver a perdonarte. Es en Él quien tienes que depositar tu plena confianza. Muchas bendiciones.